Bueno, que el Señor les bendiga una vez más. Pues estoy compartiendo nuevamente este video con cada uno de ustedes para seguirles hablando de Dios, para seguirles hablando del Señor Jesucristo, porque es necesario que cada día aprendamos más de la palabra del Señor y sea la base de nuestra fe. Ya tenemos que ser firmes en confiar y creer lo que dice la palabra de Dios y no movernos de allí. Porque en este tiempo en que vivimos, pues hay tanta confusión, tanto engaño, tanta enseñanza que no viene aún ni siquiera de la palabra del Señor. Tenemos que saber que en el tiempo en que vivimos, pues Dios ya dejó escrita su palabra. Ella dice que es inspirada por Dios y en ella tenemos que mantener toda la base de nuestras enseñanzas, porque ya Dios ya no va a traer enseñanzas nuevas. El Espíritu Santo ya inspiró la palabra de Dios. Ya no va a traer enseñanzas nuevas a esta tierra. ¿Verdad? En aquellos tiempos, el apóstol Pablo dijo, si nosotros, un ángel del cielo, anunciare otro evangelio diferente del que les hemos anunciado, sea anatema. Entonces tenemos que mantenernos firmes, mantenernos completamente seguros sin movernos de allí, en lo que dice la Escritura, en lo que dice la palabra de Dios. Tenemos también que conocer sus reglas de interpretación, porque en este mundo pues todo lo que se hace está regido por reglas. Y de la misma manera, la palabra de Dios, la Biblia, tiene sus reglas de interpretación para poder tener una interpretación correcta de ella. Y ella es la fuente de la enseñanza, la base principal, de donde nosotros debemos de tomar sus doctrinas para ponerlas por obra y enseñarlas a las demás personas. Porque como les decía, ya el Espíritu Santo no traerá nuevas enseñanzas a esta tierra, porque ya quedaron escritas en su palabra y en ellas tenemos que mantenernos firmes. Por eso quiero leer pues en Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2, y dice, Dios en otros tiempos habló muchas veces y de muchas maneras a nuestros padres por los profetas. Y en estos postreros días nos ha hablado por su Hijo Jesucristo, por quien hizo el universo y lo constituyó heredero de todo. Amén. En esta parte que acabamos de leer, pues, ¿verdad? El escritor de Hebreos dice acá que Dios habló en otros tiempos a nuestros padres y de muchas maneras por los profetas. Cuando el escritor acá se está refiriendo a nuestros padres, él se está refiriendo obviamente al pueblo de Israel, a la nación de Israel, que fue a quien Dios hizo un pacto con ellos, ¿verdad? Les dio la ley, les dio los 10 mandamientos, pero también con el pasar del tiempo, pues Dios les dio profetas, por medio de ellos Dios les hablaba. Por eso vemos, ¿verdad? Desde Moisés, que fue un profeta de Dios, vemos la época plena de los profetas, en el tiempo del profeta Elías, el profeta Eliseo, el profeta Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel y muchos profetas más que surgieron dentro del pueblo de Israel. Y todos ellos profetizaron acerca del Señor Jesucristo, ¿verdad? Diciendo que vendría un Mesías, un libertador, un rey, un ungido, pero que todos se referían al Señor Jesucristo. Y el último profeta que anunció al Señor Jesucristo, pues fue Juan el Bautista, ¿verdad? Él fue el último profeta que
habló del Señor Jesucristo. Por eso cuando en su ministerio, cuando él comenzó a predicar, él les decía: yo a la verdad los bautizo en agua para arrepentimiento, pero tras de mí viene uno que es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. En otra parte él dijo: es más poderoso que yo, y yo no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Entonces él estaba hablando, preparando el camino para que en el pueblo de Israel recibieran al Señor Jesucristo. Y desde allí para acá, pues ya Dios ya no envió profeta al pueblo de Israel para hablarle al pueblo de Israel, sino que fue el Señor Jesucristo ese profeta. Por eso, en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 18, allí Moisés le dice al pueblo que Dios le levantaría profeta como él de entre sus hermanos, y a ese profeta debían oír, y el que no oyera a ese profeta iba a ser castigado. Y esa profecía es citada por el apóstol Pedro en el libro de los Hechos, capítulo 3, versículos 22 y 23. Ahí habla de ese profeta que Dios iba a enviar, que lo anunció por medio de Moisés, y el que no oyera a ese profeta iba a ser desarraigado de su pueblo. Ese profeta es el Señor Jesucristo. Entonces, por eso es de que ahora, ¿verdad?, tenemos que saber y entender de que las enseñanzas para la iglesia son las que enseñó el Señor Jesucristo, porque, ¿verdad?, cuando el Señor fue bautizado, dice la Escritura que cuando Él subió del agua, el Espíritu Santo vino sobre Él en forma de paloma, y se oyó una voz del cielo que dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, a Él oíd. Y también cuando Él se transfiguró en el monte de la transfiguración, dice que también se oyó una voz que dijo: este es mi Hijo amado, en Él tengo complacencia, a Él oíd. Entonces el Señor aquí lo que estaba haciendo era confirmando, ¿verdad?, y diciendo que ahora a su Hijo es que tenían que escuchar las enseñanzas de Él, el mensaje de Él, el Evangelio que Cristo vino a predicar. Y ese es el que ahora nosotros debemos de obedecer y también anunciarlo a los demás. Por eso dice acá que en estos postreros días, que esos postreros días comenzaron desde que Cristo vino, ¿verdad? Dice, dando a entender el escritor de Hebreos que les habló a nuestros padres, pero que ahora nos habla por su Hijo Jesucristo. Y esas son las enseñanzas para los creyentes, para los salvados, para la iglesia del Señor hoy en día, las enseñanzas que Cristo Jesús enseñó. Y también pues las enseñanzas de los apóstoles, porque los apóstoles, ¿verdad?, fueron los hombres que Dios preparó como los pilares, ¿verdad?, los que iban a mantener en alto las enseñanzas que Él les había dado y las que el Espíritu Santo iba a inspirar en ellos, ¿verdad? Por eso todos ellos obtenían el mismo mensaje y todos señalaban a Cristo como el único Salvador. Todos predicaron a Cristo como el que había muerto, había resucitado y como el Señor en quien estaba la vida eterna. Todos hablaron acerca del Señor Jesucristo como el Salvador. Todos los apóstoles que escribieron, como en el caso de Pablo, de Santiago, el apóstol Pedro, el apóstol Juan, el apóstol Judas. Y aquí en la carta a los Hebreos, pues los habla mucho del ministerio del Señor Jesucristo, ¿verdad? Aunque realmente no se sabe exactamente quién escribió la carta a los Hebreos, pero es una carta inspirada por el Espíritu Santo. Entonces las enseñanzas de los apóstoles están relacionadas señalando a Cristo Jesús como el Señor, como el Salvador, como el Mesías, como el Cristo que había de venir, ¿verdad? Por eso cuando leemos en el libro de Apocalipsis,
Allí dice que la ciudad, la Nueva Jerusalén, tiene 12 puertas. Y en cada puerta hay 12 cimientos que tienen los nombres de los 12 apóstoles. Entonces tenemos que saber que las enseñanzas de Cristo, las enseñanzas de los apóstoles, son las que son ahora el fundamento de la fe para la iglesia del Señor. Ya Dios ya no va a traer enseñanzas nuevas. Hace poco yo oí a platicar a una joven, ¿verdad?, que dijo que el Espíritu les había ordenado de que no quería vestidos floreados o ropas floreadas en la iglesia. Y en esas cosas uno tenemos que saber pues que la verdad está en la palabra de Dios. Ya el Espíritu Santo no va a traer enseñanzas nuevas, ya no va a traer cosas nuevas como orden para el pueblo de Dios, porque ya está escrito en la Biblia. Entonces, esto era lo que yo quería compartir con cada uno, invitándolos a que los mantengamos firmes, nos mantengamos fieles a las enseñanzas de la palabra de Dios y conozcamos la interpretación correcta, porque la Biblia es amplia, ¿verdad? El Antiguo Testamento es amplio y nosotros debemos de saber, ¿verdad?, los pactos que Dios ha hecho, las dispensaciones, las maneras como Dios ha actuado en cada pacto y en cada dispensación, ¿verdad? Porque hay muchas cosas que hoy en día predicadores las hablan, las enseñan al pueblo y ya no corresponden para la iglesia de Dios. Fueron para el pueblo de Israel o formas como Dios trató, ¿verdad?, en otros tiempos, pero que ya no son enseñanzas que correspondan para nosotros. Debemos de conocer realmente los pactos, como Dios ha venido tratando con el hombre. Por eso en el Evangelio de Juan, allí dice, ¿verdad?, de que la ley fue dada por medio de Moisés, más la gracia y la verdad por Jesucristo han sido hechas. ¿Verdad? Dando a entender con esto de que Moisés era el representante del antiguo pacto y el representante de la ley de Moisés. Pero Jesucristo es el hacedor del nuevo pacto. ¿Verdad? Y es el que trajo la gracia salvadora a través de su muerte y resurrección a cada uno de nosotros. Así es de que esto es lo que quería compartir. Espero que sea de bendición para cada uno. Y los invito siempre a suscribirse, a que me den su like para que otras personas también puedan seguir viendo estos videos. Así que el Señor les bendiga a todos.